Damos la bienvenida a las visitas que nos acompañan esta mañana. Saludamos de forma especial y por el esfuerzo que supone a nuestro pastor, saludamos a Eudosia, saludamos a Alma. Agradecemos que en esta mañana se hayan esforzado, como decía nuestro pastor, en estar entre nosotros. También saludamos de forma especial a Damián de Mauricio. Esperamos que el Señor os hable en su palabra y que salgáis edificados, no solamente vosotros, sino todo el pueblo del Señor en esta mañana. Hoy es la conmemoración quizás más importante del pueblo cristiano. Hoy celebramos y recordamos aquel día en el cual el Señor venció a la muerte. El Señor venció al sepulcro y a la muerte. Y hoy la Iglesia celebra ese día en el cual Cristo resucitó. Aquel día en el cual los cristianos de todos los tiempos nos recordamos como el día. Los cristianos recordamos sin duda aquel día en el que Cristo nació, sin saber la fecha exacta. Los cristianos recordamos también aquel día en el que Cristo fue bautizado en el Jordán por Juan. Cómo en aquel momento Dios el Padre encomienda al Señor Jesús el ministerio públicamente. También recordamos, por supuesto, y con dolor, el día en el que el Señor Jesucristo fue entregado. Recordamos todos los sufrimientos que tuvo que padecer después de su entrega y, por supuesto, también recordamos esa muerte en la cruz del Calvario, pagando allí el precio de nuestro pecado, pagando allí el precio que la justicia de Dios exigía y que solo Él podía cumplir. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero no solamente murió, sino que 3 días después, un domingo, como hoy, resucitó. Y los cristianos de todo el mundo celebramos, o debiéramos celebrar de forma especial, este domingo de resurrección. ¿Cuántos de los presentes creéis en que Cristo vive? Amén. Levantad vuestra mano. Hacer un ejercicio así, porque hoy vamos a pasar muchas hojas de la Biblia, así que tengáis las manos calientes. Aquellos que habéis traído Biblia, aquellos que habéis traído la espada, os invito a ir a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en su capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Un poquito de silencio, por favor. Los capítulos, los versículos del 7 al 12, donde nos dice la palabra del Señor. Filipenses, capítulo 3. Estaba en el capítulo 1, versículos del 7 al 12. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es a base de la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, por si de algún modo consigo llegar a la resurrección entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya conseguido la perfección total, sino que prosigo por ver si logro darle alcance, puesto que yo también fui alcanzado por Cristo Jesús. Nos dice el versículo 10 de esta lectura que hemos tenido. Releemos el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante de él en su muerte. Vamos a quedarnos con el principio de este versículo que dice, a fin de conocerle. La palabra del conocimiento a la que se refiere en este versículo es un conocimiento más allá de un mero conocimiento intelectual del Señor. Acompañadme al libro de Génesis, capítulo 4. Buscar el versículo 1 y el versículo 25 de este capítulo 4 del Génesis. Y leemos el principio de cada versículo, que dice, en el versículo 4,
Conoció Adán a su mujer Eva. Vámonos al versículo 25 y leemos: y conoció de nuevo a su mujer. ¿Os parece a vosotros que Adán pudo conocer 2 veces a su misma mujer? Cuando nos habla de conocer, nos habla de un conocimiento íntimo, afectivo y personal. Nos habla de una relación más allá de un conocimiento meramente intelectual de la persona. Si leemos el capítulo 4, el versículo 1 del capítulo 4 nos dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Si nos vamos al versículo 25, nos dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Vemos que este conocimiento trajo implícito un conocimiento íntimo y personal. Era imposible que Adán conociera por 2 veces a su misma mujer. En el texto que leíamos en Filipenses 3:10 se refiere a un conocimiento en su máxima expresión, un conocimiento el cual implica una relación íntima y personal entre Cristo Jesús y el que escribe la epístola. Ese conocimiento íntimo y personal no puede ser completo si no es en todo nuestra ganancia. Ese conocimiento íntimo y personal, si anteponemos cualquier cosa a ese conocimiento de Cristo, no es del todo completo. Si no tenemos ese conocimiento como la más valiosa de nuestras posesiones, no tiene ningún valor efectivo para nosotros. Vamos a Filipenses, donde nos encontrábamos, capítulo 3. Y nos dice el versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese conocimiento del Señor Jesús tiene que ser la más valiosa de nuestras posesiones. Ese conocimiento íntimo y personal del Señor Jesucristo nos tiene que llevar a querer conocerle y estar dispuesto, como dice el apóstol, a participar en sus sufrimientos. Como leíamos en el versículo 10, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y por supuesto, el ser semejantes con Él en su muerte nos lleva a la certeza de esa resurrección, la cual el Señor Jesucristo participó, y que podemos leer en el versículo 11: si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo tiene la certeza de que va a llegar a la resurrección de los muertos, pero no lo da como seguro. Él prosigue la lucha como queriendo conseguir aquello que Dios ya le ha regalado. No es que el conocimiento intelectual del Señor Jesucristo no sea necesario, no es que el conocimiento intelectual del Señor Jesucristo no sea importante, no es que el conocimiento intelectual del Señor Jesucristo no sea imprescindible. Por supuesto que la mejor forma de aprender a un ser es sabiendo más de él. Cuando en alguna etapa de nuestra vida hemos querido conquistar, en mi caso una mujer, en el caso de las mujeres a un hombre, espero que sea así, cuando hemos querido conquistar a un hombre o a una mujer, hemos seguido su vida, hemos visto y seguido cuáles son sus aficiones, hemos visto y seguido qué es lo que le agradaba, qué plato de comida le gustaba, qué perfume le gustaba oler en nosotros, qué tipo de flores le gustaban, en fin, una serie de cosas para llegar a ese conocimiento íntimo de la persona, algo que solo se puede llegar a través del estudio de la persona. Y para conocer al Señor Jesucristo, la mejor forma de conocerle íntimamente es estudiándole, conociéndole en ese conocimiento íntimo y personal que solo a través del estudio y del conocimiento de la palabra podemos adquirir, puesto que Dios hoy se revela a su pueblo, aparte de manifestaciones como la que hemos visto de nuestro pastor, aparte de este tipo de manifestaciones, como se revela a su pueblo, es en su palabra. Cuando nos encerramos en nuestra habitación, oramos al Señor, le pedimos su consuelo, le pedimos su guía, Él nos lleva su palabra, la cual abrimos, y seguro que en aquellos momentos difíciles que podamos estar atravesando, Él tiene esa palabra de consolación, así como el apóstol, como nuestro pastor comentaba esta mañana cómo le venían pasajes del Evangelio, de la Biblia, cuando él estaba pasando esa tribulación, la cual estaba pasando.
Es necesario conocer al Señor Jesucristo, como leíamos en este versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hay que confiar en que Cristo resucitó, que es la base fundamental de nuestra fe. Dios nos ha dado la capacidad de poder llegar a conocer a su Hijo. Dios nos ha dado el entendimiento, no porque fuéramos mejores que nadie, sino por su gracia. Él, por su gracia, nos ha llamado a sus filas para que militemos en su ejército y luchemos y corramos la carrera a la meta del supremo llamamiento. Dice en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios nos ha dotado de entendimiento, y el entendimiento que tenemos para conocer al Señor Jesucristo proviene de nosotros. Así que sin un mínimo conocimiento intelectual a través de la palabra del Señor Jesucristo, es imposible que podamos llegar a conocerle en profundidad en el estudio de la misma. Recordamos nuevamente que ese conocimiento intelectual no es suficiente. Hace falta un conocimiento íntimo, hace falta un conocimiento personal para con Dios. Podemos leer muchos versículos de la palabra, podemos escuchar muchísimas predicaciones, podemos memorizar muchísimos textos, muchísimas enseñanzas sobre la venida, sobre la muerte, sobre la resurrección de Cristo. Pero si esto no es efectivo en nuestras vidas, vana es nuestra fe. No tiene valor alguno. No nos lleva a una relación íntima y genuina con nuestro Creador. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es adjudicada por gracia a aquellos que creen o que creemos en el Señor Jesucristo. Aquellos que conocen o conocemos al Señor Jesucristo en ese conocimiento íntimo y personal. Es imposible que un alma redimida por Cristo no tenga sed de Cristo. Es imposible que un alma redimida por Cristo no tenga la necesidad de escuchar de Él. Es imposible que un alma redimida por Cristo no tenga la necesidad de crecer en Él. La vida eterna es adjudicada a aquellos que le conocen o que le conocemos. Y es por eso que el mismo Señor Jesucristo, como sus apóstoles, se dedicaron a la predicación del Evangelio en toda su plenitud en cuanto al consejo de Dios, para que pudiéramos tener una plena comunión íntima con Él, para que pudiéramos llegar a ese conocimiento íntimo y efectivo al cual estamos hablando. Así también los predicadores de este tiempo tienen o tenemos la responsabilidad de parte de Dios de predicar todo el consejo de Dios conforme a lo que la palabra está escrito, para que almas lleguen a Cristo Jesús. Tenemos la obligación de predicar que al Señor Jesucristo se le conoce a fuerza de un conocimiento basado en el consejo de Dios escrito en su palabra. Dios nos lo dejó escrito para que las almas no llegaran a Él por falsas promesas humanas. Algo que infundiera un aliento, unas ganas de vivir apartado de la palabra. El Señor nos promete aflicción en su vida, en nuestras vidas. El Señor nos promete que por causa de su nombre vamos a ser despreciados en este mundo. Y aún así hay almas que decidimos seguir a Cristo. Y no nos atribuimos ningún mérito, porque si algo bueno hacemos es por aquellas, porque son aquellas obras que el Señor dejó hechas, escritas de antemano para que viviéramos en ellas.